¿Qué semana la que hemos tenido? El presidente Donald Trump ha vuelto una vez más a la escena global y lo ha hecho con muchísima fuerza. Ha impuesto aranceles a las principales economías del mundo y a las que no son las principales también. Ha desatado las represalias por parte del gobierno chino. Se han reventado todos los mercados financieros, pero lo más importante de eso es cómo ha reaccionado Bitcoin. Spoiler por acá, mientras Wall Street se ha derrumbado, Bitcoin ha aguantado. Estamos viviendo quizás el inicio del rol de Bitcoin como activo de refugio global. Vamos al detalle. Comenzamos con esta que es la principal noticia que, salvo que vivas en otro planeta o que no te interesen los mercados, seguramente tienes que haber escuchado. Si te interesan los mercados y no los has escuchado, quédate porque es muy importante su impacto en toda la macroeconomía mundial. El presidente Donald Trump ha impuesto aranceles a las principales economías del mundo y ha sacudido las bases del comercio global. Lo que ha sucedido el día miércoles ha sido importante porque directamente ha impuesto aranceles bases de mínimo del 10% y también ha impuesto una serie de aranceles que él llama recíprocos, que su administración llama recíprocos a muchos países. Quizás países muy pobres serán los que van a estar sufriendo las mayores consecuencias. Ha presentado él un listado en el cual decía que, bueno, que presuntamente hay un gravamen allí por parte de los países y que ellos lo que están haciendo es hacerlo recíproco. Por ejemplo, según la lista que publicaron, China tenía un 67% y Estados Unidos lo que hizo fue imponerle un 50% de los que ellos calculan que más o menos es el impacto en la economía americana. Entonces le puso un 34%, el Reino Unido un 10%, la Unión Europea un 20% y así sucesivamente. Incluso lo interesante es que ha habido aranceles para países que son, digamos así, presididos por aliados del presidente Donald Trump, como es el caso de Argentina, como es el caso, bueno, no se escapa de aquí Italia, que también la presidenta Giorgia Meloni es aliada, pero no se escapa de este tipo de aranceles. Ya vemos que, de hecho, el presidente Milei ha dicho que van a ir a la negociación. Por su parte, China no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido de forma contundente y con una represalia a lo que han sido los aranceles. El gobierno chino ha hecho o ha anunciado una imposición de aranceles del 34% a la importación de todos los productos estadounidenses, es decir, lo mismo que estableció el gobierno americano. Y esto, por supuesto, ha desatado en cascada una serie de caos en todo lo que ha sido el mercado de la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York. Y bueno, es algo que tenemos que ir siguiendo los próximos días porque se espera que entre en vigencia los aranceles anunciados, los recíprocos por parte del presidente Donald Trump, entre en vigencia el día 9. El día 5 de abril, es decir, cuando estamos publicando este video, van a entrar en vigencia los aranceles básicos que son sobre un 10%. Mientras tanto, importante desde el punto de vista macroeconómico, el empleo en Estados Unidos, la situación de empleo superó las expectativas, sin embargo, subió un poco el desempleo. Recordemos que la Reserva Federal, entre las preocupaciones que tiene durante las últimas apariciones del señor Jerome Powell, ha manifestado que las principales preocupaciones son en tema al entorno, a todo lo que tiene que ver en materia laboral, en materia de empleo y también con todo lo que tiene que ver con inflación. El empleo en Estados Unidos subió más de lo previsto, sin embargo la tasa de desempleo también aumentó. Entonces se enfrenta aquí la Fed a lo que es una especie de una señal que va en un sentido y al otro al mismo tiempo. Ayer, día viernes, habló el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, y entre sus principales aspectos claves del discurso, alerta a todos los inversionistas porque deja caer que no va a haber una reducción en cuanto a los tipos de interés. O sea, el dinero no va a haber reducción en cuanto al costo del dinero.
Y esto los mercados están reaccionando, por supuesto, negativamente. Y ha dicho demasiado pronto para decir cuál será el camino apropiado, la Fed está bien posicionada y espera tener una mayor claridad antes de considerar ajustes en la política monetaria. Los aranceles probablemente aumentarán la inflación en los próximos trimestres. Hay que tener atención, hay que prestar atención a lo que va a ser el tema inflacionario en los próximos meses. Se está volviendo claro que los aumentos de los aranceles serán significativas mayormente mayores de los esperados. La mayoría de las medidas de inflación a largo plazo siguen bien ancladas. Por aquí, o sea, en esto nos deja algo de tranquilidad. La obligación de la Fed es asegurarse de que el nuevo aumento puntual en los niveles de los precios no se convierta en un problema de inflación continuo. Los datos muestran un crecimiento sólido de la economía, el mercado laboral está en equilibrio, la inflación mucho más cerca, pero aún por encima del objetivo. Recordemos, el objetivo que se plantean es del 2%, las encuestas muestran expectativas desvanecidas, es decir, mayor incertidumbre debido a las nuevas políticas arancelarias. La Fed, por su parte, está observando de cerca todo lo que es la tensión entre estos datos, como quien dice, más fuertes y lo que pueden ser los anuncios de datos más laxos para el mercado. La tasa de desempleo sigue en un rango bajo, el progreso hacia la inflación del 2% se ha ralentizado, es decir, que ya no está yendo tan rápido ese proceso hacia la inflación del 2%, ya no se está viendo una desaceleración en la inflación. Vemos un poco la reacción del mercado ante el discurso, vemos ahí como, bueno, el dólar ha perdido un poco respecto a algunas divisas y ha ganado con otras. Entre tanto, la correlación del Bitcoin, o de Bitcoin mejor dicho, con las acciones muestra señales de ruptura. Les invito a leer este artículo. El Bitcoin lo que está mostrando signos de librarse de la atracción gravitatoria de los valores tecnológicos durante la agitación de los mercados financieros los últimos días. La criptomoneda original, así como la denominó la Casa Blanca, ha mantenido una alta correlación positiva con el Nasdaq 100 durante la pandemia del COVID-19. La mayoría de las veces opera en conjunto con este índice de referencia. Sin embargo, vemos cómo aquí ya en las últimas horas ha perdido esa correlación. El Nasdaq ha perdido una gran cantidad de dinero entre todas las acciones que lo agrupan. Ha habido un retroceso allí de alrededor de un 10% en los últimos momentos. Mientras tanto, Bitcoin se ha mantenido. El Dow Jones, su peor caída desde 2020. Todo esto producido por el impacto de los aranceles chinos. Cayó 2.231 puntos este viernes. Acumula su primera caída consecutiva de más de 1.500 puntos, marcando su peor racha desde el año 2020. Entre tanto, el Standard & Poor's 500 cayó casi un 6% y el Nasdaq acumula una pérdida del 22% desde diciembre. Entrando en un mercado bajista, este último, la semana fue peor que la del inicio del COVID. China, por su parte, esto ya lo vimos, impuso un 34%. Bitcoin se está manteniendo muy firme mientras las acciones o el mercado accionario en general, en el mercado accionario se han perdido cerca de 5 billones de dólares producidos por ventas masivas tras el anuncio de los aranceles del presidente Trump. ¿Vale? Vemos aquí como el Standard & Poor's 500 ha perdido 5.4 trillones de capitalización de mercado en tan solo 2 días. ¿Vale? Históricamente Bitcoin ha estado, como decíamos antes, fuertemente correlacionado con los activos de riesgo durante lo que son los momentos de choques macroeconómicos, pero ahora mismo también esto evidencia que podría haber un cambio entre la percepción de los inversionistas. Podríamos estar ahora mismo en un punto en el cual ya Bitcoin se empiece a ver como un oro digital. No quiere decir que estemos exentos a que haya unas caídas en los próximos días, pero hasta el momento se está comportando bastante bien. La pérdida de Wall Street supera toda la capitalización del mercado de las criptomonedas. Esto es importantísimo para que veamos un poco y nos centremos en el momento tan joven que vive hoy en día todo lo que es el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Ahora mismo, con todo lo que se ha perdido en el mercado de valores, ya es la capitalización global. Es decir, aún tenemos una capitalización de Bitcoin muy bajita
Y si tenemos una capitalización de Bitcoin muy bajita, quiere decir que el precio de Bitcoin hoy en día es un precio bastante accesible, por no decir que está de oferta. Porque en lo que esa capitalización crezca, indudablemente al ser un activo que no tiene una oferta que se pueda expandir, sino que tiene una oferta limitada, por supuesto que lo inevitable va a ser su elevación en el precio. Acá vemos lo que es el mapa de las acciones, lo que es el mapa de calor de las acciones. Aquí estamos viendo el último día, pero acá la semana. Vemos como acciones importantes como Microsoft, Google, Meta, 15%, Apple un 15%, Nvidia un 15%, Amazon menos un 13%, prácticamente todo el mercado en negativo. Y hay un artículo que leí el día de ayer de Daniel Lacalle, el economista Daniel Lacalle, que me pareció bastante interesante y que, bueno, les animo también allí al que quiera profundizar en él, que vaya y lo lea, por supuesto. Dice, China y Europa subieron los aranceles y nadie dijo nada. Estamos ante una narrativa anti-Trump. Me parece súper interesante su postura porque dice, los aranceles efectivos que aplica la Unión Europea contra Estados Unidos son mucho más elevados en alimentación y ganadería, bebidas alcohólicas, tabaco y materias primas. Por acá también Biden apoyó o mantuvo y apoyó los aranceles del primer mandato de Trump y nadie dijo absolutamente nada. Se pueden negociar los aranceles levantando las barreras que le ponen el resto de los países a Estados Unidos. Aquí reconoce que, bueno, el presidente Donald Trump es un tipo negociador porque viene de allí, no viene de la política, viene de los negocios. Y bueno, el acercamiento de Sánchez a China es peligroso e hipócrita. Veamos, o les invito a que puedan leer aquí porque incluso deja caer un poco, da su perspectiva respecto a por qué él cree que el impacto no debería ser tan directo con todo lo que tiene que ser con la inflación. Y como no todo es negativo, como no todo puede ser algo que, bueno, de alguna manera algunas personas las pongan nerviosas ante la incertidumbre que tiene que ver con en los mercados internacionales, el día de hoy se celebra o cumpliría 50 años Satoshi Nakamoto, bueno, mientras Bitcoin parece que se convierte en un activo de reserva en los Estados Unidos, por lo menos hasta el momento. Satoshi Nakamoto en su perfil, en el perfil que hizo en lo que fue la P2P Foundation, afirmó que, bueno, era un hombre de unos 37 años que vivía en Japón y señaló su fecha de nacimiento como el 5 de abril del año 1975. Entonces, tengamos en cuenta que esto también es una noticia que quizás no conocías y que, bueno, te animo a que sepas un poco también más sobre todo lo que tiene que ver con Satoshi Nakamoto, porque fue el que nos regaló toda esta gran tecnología. Ante todas estas noticias, las preguntas que debemos hacernos es si Bitcoin comienza ese proceso de consolidación hacia ser un refugio global. Ya la batalla no solo comercial, hay una guerra por el control del dinero, por la narrativa y la soberanía económica. Y bueno, en este campo de batalla, Bitcoin no solo está sobreviviendo, sino que también empieza a jugar su propio juego. Recuerda que Bitcoin, como lo venimos diciendo siempre, Bitcoin no tiene alguien que lo controle, no se le pueden aplicar aranceles, a Bitcoin no se le puede decir esta transacción va, esta transacción no va, sino que Bitcoin es completamente sin permiso. Si te interesa comprender lo que está pasando, siempre posicionarte con una estrategia estructurada para que tu inversión sea lo más productiva posible y te genere los mejores rendimientos, te invito a que, bueno, des like a este video, lo compartas, te suscribas, actives la campanita, porque nosotros vamos a seguir adelante compartiendo semana a semana las noticias más relevantes respecto a Bitcoin. Y te dejo una pregunta adicional. ¿Crees que esta crisis puede catapultar a Bitcoin como el nuevo oro digital? Déjamelo aquí abajo y te leo en los comentarios.